Sukuna, Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, el ángel caído. Sukuna, el antagonista principal de Jujutsu Kaisen. A pesar de tener este puesto como el más fuerte a vencer, sabemos muy poco de este personaje. Sukuna ha existido desde la era dorada del Jujutsu, el periodo Heian, aunque en ese tiempo Sukuna era un hechicero. Sí, aunque no lo parezca, era humano. Sukuna, siendo el más fuerte en una época que estaba en la cúspide de técnicas malditas, fue derrotado. Espera, ¿qué? ¿Cómo esto tiene sentido? Si era tan fuerte, ¿por qué se murió? Bueno, con lo que se ha dicho en el manga, se puede asumir que todos los hechiceros se unieron y lo derrotaron, aunque hay gente que prefiere creer que Sukuna no fue derrotado, sino que él quiso creer a todos eso y prefirió optar por reencarnar. La verdad es que no hay respuesta aún para esto. Como dije al inicio, sabemos muy poco de este personaje, pero varias son las inspiraciones que tuvo Gege Akutami al momento de escribirlo. De entre todas ellas, quisiera hablarte de algunas. El Nihon Shoki es el segundo libro más antiguo sobre la historia de Japón. En este libro cuenta que en el año 65 había un hombre en la provincia Hida. Su nombre era Sukuna. Este es descrito como alguien con 4 brazos y 4 piernas, con una sola cabeza y un torso, pero con 2 caras, cada una viendo en direcciones opuestas, visto como un demonio, estando en contra de las órdenes del emperador. El emperador, sin titubeo alguno, lo mandó a matar por Takefurukuma no Mikoto, un guerrero que estaba al mando del emperador. El nombre de Ryomen Sukuna significa gemelos y rostro, como si fuese 2 personas. No me sorprendería que Sukuna en un pasado realmente no era uno, sino 2. Ya hemos visto esto en el manga, con el caso de Maki y Mai. Para los magos, 2 gemelos son considerados como una misma persona. ¿Y si el gemelo con energía maldita fuese el que quede vivo? Es dicho que Ryomen Sukuna es nacido de la prefectura de Gifu, en el cual hay varios mitos acerca de él. La historia de su vida es similar a la anterior. Lo curioso es que en este lugar él no es visto como un demonio, más bien todo lo contrario, se le conoce como un héroe local, como una deidad. Es recordado como un sacerdote que practicaba agricultura y protegió a todos de un dragón. También es dicho que los introdujo al budismo, teniendo templos en los que se le venera. Qué curioso, ¿verdad? Quizás Sukuna era realmente un héroe, pero al estar en contra del emperador fue retratado como un villano. Si bien es conocido que su expansión territorial es un santuario budista, cobra más sentido pensar que Sukuna está relacionado a la divinidad, especialmente ahora que apareció Ángel, el cual llamó a Sukuna el Caído. ¿Por qué este nombre? Lo primero que a uno se le viene a la mente es Lucifer, pero si Lucifer fuera Sukuna, entonces ¿quién representaría a Dios? Si recordamos, Ángel habló de un dios, aunque lo hizo ver como algo sin importancia alguna. ¿Qué tal si es un personaje que puede llegar a ser importante para la historia, o que incluso ya lo conocemos? Y si este fuera el caso, ¿cómo fue la relación que hubo entre estos 3 personajes? Por último, hablando de ángeles, este último relato tiene el nombre de... El año es 2005. En la página 2chan, una persona nos compartiría su experiencia. Trabajo en una industria de construcción y el otro día tuvimos que demoler un antiguo templo en la prefectura de Iwate. Mientras demolía el templo, un colega me llamó. Cuando fui allí, había una caja larga, de madera oscura, a los pies de mi colega. ¿Qué es esto?, le pregunté. No lo sé. Me preguntaba qué era. Estaba en una habitación, cerrada al fondo del vestíbulo principal. Voy a llamar al contratista, me respondió. El tamaño de la caja de madera era de unos 2 metros de largo. Parecía ser bastante viejo, y la madera se veía podrida. Había un pedazo de papel blanco pegado en la parte delantera. Taisho, año, julio, yujo, Ryomen Sukuna. Está sellado. Algo así estaba escrito. El contratista, al enterarse, nos dijo que mañana se contactaría con el antiguo residente. Así que decidimos dejarlo en una caseta de herramientas. Ya al día siguiente, antes de llegar al lugar, recibí una llamada. Era el contratista, diciéndome que no abra la caja. Era un pedido del antiguo residente. Por si acaso, decidí llamar al director, preguntándole por la caja. Ah, eso.
Hay dos trabajadores chinos a tiempo parcial, ¿no? Esos tipos la abrieron. En fin, por favor, ven rápido al trabajo. Tuve un mal presentimiento y me apresuré en llegar. Los dos trabajadores chinos estaban sentados, ahí, junto a los demás. Se veían desesperados. La caja estaba abierta. Me picó la curiosidad y quise ver también. Para decirlo sin rodeos, en la caja había lo que parecía una momia humana. Lo extraño era, tenía 2 cabezas y 4 brazos. Me sorprendió, pero pensé, debe ser una deformidad o una falsificación. Los dos trabajadores chinos no hablaban nada al respecto. Estaban aturdidos. Fueron llevados al hospital y los demás nos quedamos aquí. No mucho después llegó el antiguo residente, en un coche conducido por su hijo. Lo primero que dijo fue: ¿Lo has abierto? ¿Eres idiota? ¡Lo has vaciado! A todos nos chocó un poco su descaro, pero entonces el cura empezó a gritar a su hijo: Dijiste que lo enviarías al templo de Kioto. ¡Eso dijiste! ¡No lo enviaste, idiota! ¿Quién lo abrió? ¿En el hospital? No creo que esa gente sobreviva, pero los exorcizaré a ustedes, por si acaso. Estábamos asustados, así que hicimos lo que nos decían. Escuchamos una especie de sutra o algo por el estilo. Fue bastante largo. Quizá duró media hora. El cura cargó el cajón en el coche y dijo al despedirnos: Lo siento por vosotros, pero no viviréis mucho. Más tarde, uno de los 2 chinos murió en la habitación de un hospital, a causa de un infarto. El otro fue trasladado a un hospital psiquiátrico. 3 trabajadores de la demolición se fueron a la cama con una misteriosa fiebre alta, y yo pisé un clavo que me atravesó el pie. Quería saber más acerca de la momia, e intenté contactarme con el sacerdote anciano, pero este no me contestaba, así que me puse en contacto con el hijo. ¿Qué era esa cosa?, le pregunté. La momia era una persona, o debería decir 2, gemelos, con deformidades. Nacieron en una aldea pequeña del sur, de una familia extremadamente pobre, que unos años más tarde fueron vendidos a un espectáculo de fenómenos ambulantes que recorrió el país. 2 personas, ¿eran siameses? No pensaba decirte tanto, pero ¿qué daño puede hacer? No eran siameses. No nacieron así. En aquella época había un culto religioso. Su líder era un hombre que se hacía llamar Mononobe Tengoku. Compró a los gemelos del espectáculo de fenómenos y los encerró durante algún tiempo en una cámara subterránea secreta, donde se vieron obligados a recurrir al canibalismo y consumir sus propios desechos. Y la habitación solo se abrió después de que solo uno quedara vivo. El ritual era un tipo de kodoku humano, pero no termina ahí. El que quedó vivo en esa habitación fue sacado, y Tengoku se dispuso a combinarlo con su hermano muerto. No se compadeció de ellos, no los veía como seres humanos. Para él, eran solo una herramienta, un medio para un fin. Usando una cirugía burda, le quitó la cabeza y los brazos al gemelo muerto y los cosió al cuerpo del gemelo superviviente. Así es como se creó esta cosa. Mononobe luego mató de hambre al pequeño y los convirtió en Sokushinbutsu. La momia en la que se convirtieron se llamó Ryomen Sukuna, ya que su apariencia mostraba un parecido con la figura de la mitología. Este Sukuna se convirtió en un Buda maldito y el principal objeto de adoración de la secta religiosa de Mononobe, y usaron a la momia para maldecir a muerte a Japón y su gente. Para aumentar el poder de la momia, Mononobe llenó su estómago con un polvo hecho de huesos triturados de antiguos clanes traidores. Luego movió a Ryomen Sukuna por todo Japón, y todos los peores desastres durante el periodo Taisho parecieron ocurrir donde quiera que Mononobe se llevara a la momia. El último desastre fue el gran terremoto de Kanto. Mononobe y Sukuna estaban cerca de la bahía de Sagami, donde se ubicó el epicentro. Ese día, justo antes de que la tierra temblara, Mononobe se cortó la garganta con una espada japonesa frente a la momia y escribió con sangre antes de morir: Japón debe perecer. Oye,
¿Dónde está el Ryomen Sukuna ahora? En algún lugar seguro. Oye, ¿y sobre esa secta? ¿Aún existe? ¿Por qué sabes tanto de ella? Tú eres parte de la secta, ¿no es cierto? ¿Por qué me has contado tanto? Verás, no vivirás mucho. Y de todos modos, ¿quién te creería? Mira, dejémoslo así. No vuelvas a llamar aquí. Después de que colgó el teléfono, no sabía qué hacer. ¿Era real todo esto? Suena muy loco. Tras esto, el usuario dijo que no se sentía muy bien y se desconectó. Nunca se volvió a saber de él. Queda en ti si creer en esto o no. Pero ya conocemos la técnica, ¿no es cierto? Deshacer y partir, ¿verdad? Sí, muy bonito y todo, pero ¿qué es esto? ¿Alguien sabe qué es? Yo tampoco, la verdad. En el capítulo 115 fue la primera y única aparición de esto. Pero, ¿qué es? La respuesta será revelada en un par de capítulos. Estos dos tienen que sacar todo para la pelea. Pero, existe una teoría. Mira las manos de Sukuna. La seña que hace con las manos es la misma seña que hace Enma o Yama. ¿Quién es Enma? Te estarás preguntando. Quizá ya lo conoces, como Enma Daiosama. Enma o Ema es el nombre japonés de Yama, el rey del infierno budista, que juzga el alma de las personas. Hay mitos de que Enma fue humano antes de convertirse en el rey del infierno. ¿Te hace recordar algo? Incluso Sukuna fue humano antes de convertirse en una maldición. En el budismo, el infierno no es uno, sino varios. Hay diferentes tipos de infiernos. Existen 8 fríos y 8 calientes, entre los cuales los 8 infiernos calientes son Sanjiva, Kala Sutra, Samgata, Raurava, Maharaurava, Tapana, Pratapana y Avicii, de los cuales 3 de estos son interesantes. En Sanjiva, o el infierno del resucitado, tan pronto como uno comienza a tener miedo, empiezan a ser cortados en pedazos. En Kala Sutra, o el infierno de líneas o hilos negros, los condenados portan líneas negras en todo su cuerpo, que son utilizados como guía para ser desmembrados. En Avicii, o el infierno ininterrumpido, es el nivel más bajo y es representado como un cubo o caja negra, donde los condenados son asados en un horno ardiente. ¿Podría ser que estos 8 infiernos calientes sean su técnica? Pero, ¿y los infiernos fríos? Pues Uraume, el asistente de Sukuna, posee una técnica relacionada al hielo. Yama también tiene un asistente que le ayuda a regular los 8 infiernos fríos. Entonces, la técnica maldita de Sukuna podría decirse que es usar los tormentos del infierno sobre sus enemigos, como el gran rey del infierno que es. Podría ser, al fin y al cabo, esto es solo una teoría. Adiós.